ya en nuestro cuarto módulo del cuarto Foro Internacional Lab Quality Chile 2026, que hemos denominado Actualización en Microbiología Clínica y Diagnóstico Microbiológico. Quiero dejar con ustedes a Denise Lorena Cárdenas Leal. Ella es microbióloga y bioanalista de la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en microbiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, al igual que nuestro primer ponente. Cuenta con experiencia en laboratorios clínicos y especialmente con énfasis en el diagnóstico microbiológico. Es especialista en control de calidad, resistencia antimicrobiana y aplicación de tecnologías avanzadas como MALDI-TOF y biología molecular para el área microbiológica. Actualmente se desempeña como codirectora de los programas de ensayos de aptitud en microbiología, micología y colaboraciones básicas de ProACECAL de Lab Quality, perdón, de Quality Consulting, de Quality Consulting. Así es que Lorena nos va a conversar hoy día sobre el control de calidad interno en microbiología y cómo podemos integrarlo con herramientas digitales para la mejora continua. Estimada Lorena, bienvenida y te dejo con nuestra audiencia. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla y me confirman si la están bien. Listo, ¿y ya se ve? Se ve perfecto. Dale ahí a la... exacto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como lo mencionaba Alex, voy a hablar de manera general acerca del control de calidad interno en microbiología. Y al final quiero hablarles un poco de la integración de las herramientas digitales que, por supuesto, hoy en día nos permiten tener y garantizar, eliminar tanto registro en físico, carpeta que tenemos en el área de microbiología. Em, Primero quiero hablarles un poco del marco normativo. En Colombia se rige la resolución 3100 del 2019 para todo lo que tiene que ver con requisitos de habilitación. Espérenme un momento. Eh, Bloqueo acá una interferencia de sonido. Entonces, en Colombia nos regimos por la 3100 del 2019 y allí como tal nos habla de la exigencia de tener un control de calidad interno y un control de calidad externo para todas las pruebas realizadas del área y nos hace énfasis en la validación secundaria y la verificación de los análisis de cada uno de los reportes, es decir, de los automatizados que se utilizan, de las diferentes pruebas. Sin embargo, como sabemos, en Chile en realidad aplica los estándares de la ISO 15189. Y acá en esta ISO, pues definitivamente que nos hace énfasis desde la gestión de reactivos y materiales y consumibles que como tal abarca todos los procesos de la fase preanalítica, analítica y posanalítica, haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con las condiciones de almacenamiento, ensayos de aceptación, gestión de inventarios, así como las especificaciones. De los fabricantes de los diferentes reactivos que utilizamos en microbiología y el seguimiento de las condiciones ambientales. No es una sorpresa que la mayoría de los errores que encontramos en el área de microbiología son en fase preanalítica. Estos son unos de los hallazgos reportados por la CIM, de acuerdo a sus análisis que se han hecho por el sistema informativo del laboratorio clínico. Y esto implica que nosotros tengamos un control de calidad interno que revise cada una de las fases del área, ¿cierto? Tanto que en la preanalítica influye mucho las condiciones y los criterios de las muestras que nosotros recibimos en el área de microbiología, que tienen que cumplir con ciertas condiciones que el laboratorio y los profesionales deben tener claro.
porque de nada nos sirve tener un proceso de análisis y de liberación de resultados óptimo si definitivamente no tengo en cuenta los criterios de aceptación, por ejemplo, de coprocultivos, los criterios de aceptación de una muestra de hemocultivo, entre otras situaciones, ¿cierto? Dependiendo de la muestra clínica. Y vemos que, para sorpresa, en la fase analítica tenemos un 15% de errores presentados. Es en la sección, pues, en donde más tenemos automatización, pero una falla en el control interno implica una gravedad total en un resultado clínico y vamos a ver la rigurosidad que hay que tener en cada etapa. Es importante tener en cuenta que el 70% de las decisiones clínicas, a partir, pues, que genera un infectólogo, un médico, las toma a partir de los resultados del laboratorio, ¿cierto? Y que a pesar de que tiene tanta influencia, el costo en sí no supera un 5% y a veces algunas entidades no invierten suficiente dinero en este control de calidad interno cuando debería hacerlo por la implicancia que tiene y que no tiene tanto costo en las decisiones de los pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta la normativa, los fundamentos, digamos, claves, como es el M100 del CLSI, el M22, M07, M02, donde nos habla de los controles internos, tanto en pruebas de susceptibilidad, en pruebas de identificación, para tener una implementación que nos permita tener información clave con el fin de generar acciones correctivas. El control de calidad interno es fundamental para garantizar la confiabilidad de los resultados. Y es por ello que vamos a empezar hablando de las cepas de referencia internacionales que utilizamos en el área de microbiología. Pueden ser de cualquiera de estas fuentes. Para nosotros es más común hablar de cepas que nos provee, por ejemplo, Microbiologics, ¿cierto? Pero en realidad tenemos muchas cepas de referencia. Aquí es clave tener en cuenta que estas cepas tienen una metodología muy delicada de mantenimiento dentro del laboratorio, ¿correcto? Y que en realidad a veces se nos pasa desapercibido y es clave que conozcamos a fondo los pases en que viene mi cepa ATCC, las condiciones de temperatura en que las voy a incubar, en que adicional a ello requiero una concentración mínima en UFC por ml para poder hacer cada uno de los procedimientos. Las cepas ATCC pueden ser conservadas a -70 °C, incluso durante 2 años, ¿cierto? Vamos a conocer algunas de las metodologías. Importante acá que dentro del rotulado obligatorio que debo tener cada vez que realice el tratamiento de mis cepas ATCC es que debo tener género y especie, el número de ATCC, el pase en el que lo encuentro, fecha de reconstitución, de vencimiento y número de vial en el caso de que yo vaya a hacer criopreservación. Eso lo debo tener muy presente. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la CEIM acerca de estas cepas? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de cepas: cepas de referencia, cepas de reserva y cepas de trabajo. La cepa de referencia es la cepa que yo recibo y que adquiero de mi proveedor, ¿cierto? Es la cepa que viene en un estuche que todos hemos manejado alguna vez, que viene normalmente liofilizada, ¿cierto? Bueno, Microbiologics tiene tres presentaciones. Esta solo debe ser subcultivada una vez. Y en cada uno de los controles de mis cepas de referencia debo hacer la validación de pureza y de los ensayos bioquímicos necesarios. La clave aquí, ¿cuál es? La clave es que primero yo debo tener presente que no debo superar 8 pases desde la cepa de referencia, que en su reconstitución sería como tal el pase número 1. Vamos a verlo con un esquemita más adelante. Las cepas de reserva son las que yo voy a tomar y voy a conservar por diferentes métodos. Liofilización, eso ya es algo muy avanzado, sobre todo en investigación. En la práctica clínica tenemos ultracongelación rápida, tenemos en algunos casos donde hay menos recursos o no se tienen estos congeladores y tampoco nitrógeno líquido,
lo hacen con medios de transporte en refrigeración, ¿cierto? Sacan a partir de los pases, por ejemplo, se pueden hacer 24 tubos por tajem, sacando, digamos, 4 de cada caja de agar sangre en su cultivo para que yo pueda ir sacando para cada mes un tubito, para cada semana, perdón. La idea es que yo pueda sacar exactamente lo de 6 meses. Pero si tenemos mejores recursos, que es lo más óptimo para extender la duración a fecha de vencimiento de mis cepas ATCC, lo mejor es la ultracongelación rápida, tener una capacidad de incubarlas a -70 criopreservadas. Y de allí, pues únicamente voy sacando cada vial, ¿cierto? Para sacar de ahí mi cepa de trabajo, que la cepa de trabajo sí debe ir a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué es importante acá en cuanto a estos tres tipos de cepas? Yo no puedo tomar una cepa de trabajo para entonces guardar, convertirla pues en una cepa de referencia. No lo puedo hacer. Para que sea más claro, he traído este esquema de Microbiologics, que es el esquema ideal de la conservación de mis cepas de referencia en el área de microbiología. Entonces, como vemos en la parte superior, este agar que está acá corresponde al agar que ha sido asignado por metodología de acuerdo a mi ATCC, el más óptimo para recuperar esta cepa de referencia. Aquí estaría como tal mi primer subcultivo, mi pase número 1. Esta es como tal la que llamamos la cepa madre, correcto. Luego de ella, ahí sí vamos a sacar las cepas de trabajo, que como ustedes pueden ver, acá tenemos 4 agares. Este agar corresponde cada uno al que uno va sacando para su control semanal. Por eso 4 sería la duración de esta cepa, ¿cierto? Para un mes. A partir de la cepa madre obtengo la de trabajo de cada semana y la de trabajo de cada semana yo voy la refrigero, ¿cierto? De 2 a 8 grados centígrados y voy sacando mis pases o subcultivos correspondientes a los 7 días que yo procese o a los 5 dependiendo del trabajo del área de microbiología. Es muy importante tener presente en qué pase me llega mi cepa ATCC de referencia, porque no me puedo pasar del pase 8. Entonces ya debo tener en cuenta que aquí ya hay un primer pase, aquí ya hay un segundo pase, ¿cierto? Y no me puedo pasar de estos estándares. Prácticamente como está este esquema, es lo correcto. ¿Dónde está entonces lo que les mencionaba de la cepa de reserva, que es a partir de este pase? ¿Dónde están las metodologías de conservación? Entonces, esta imagen es un poquito más clara. Yo tengo acá mi cepa de referencia que viene con menos de 4 pases, ¿cierto? Si ya tiene más de 4, no es una de referencia. Le hago un pase de reconstitución, es decir, aquí llega mi cepa, hago como tal eh, rompo la polleta de vidrio, que el líquido hidratante descienda al material liofilizado, ¿cierto? Que sabemos que tiene diferentes componentes que han mantenido en estado de liofilización la bacteria. Aquí ya estaría en un pase 5. Cuando yo ya paso a este agar que me encanta, que está aquí en el pase 6, esta ya de aquí voy a sacar mis cepas de reserva. Esta imagen que está en la parte inferior es como un ejemplo de que se podría guardar en perlas. Las perlas están hoy, son muy reconocidas porque estos crioviales pueden traer hasta 25 perlas y eso haría que definitivamente yo pueda facilitar y ahorrar en gran medida la cepa de referencia. Pero también hay mecanismos de conservación como por ejemplo el glicerol. Científicamente y por la literatura está recomendado de un 10 a un 20% de glicerol para mantener nuestras cepas de referencia. Sin embargo, hay protocolos más exigentes en donde podríamos llegar a un 43-45% de concentración de glicerol, en donde prácticamente lo que hacemos es que a partir, ¿cierto?, de un agar estándar, donde yo siempre mi cepa de reserva, que normalmente es tripticasa.
Yo de ahí monto un inóculo 50-50%, ¿cierto? Con el caldo específico donde voy a mantener mi cepa de reserva y al 50% con concentración de glicerol. Esto lo puedo hacer, también es una metodología muy buena para conservar a -70 grados centígrados en los diferentes crioviales. Como ustedes saben, tenemos gradillas de alrededor 172 pozos, lo cual es muchísimo porque cada criovial lo puedo estar sacando para convertirlo en mi cepa de trabajo. Cada uno trabaja desde lo que tiene. En el caso de las perlas, lo mismo, cada vez que yo vaya a sacar mi cepa de trabajo, únicamente saco una perlita. Y vuelvo y guardo, por supuesto, en las condiciones de criopreservación el vial en sí, pero la perla la coloco en un agar nutritivo para poder hacer mi cepita de trabajo, que como podemos ver, aquí ya pasaría al pase número 7. Por eso es que nosotros tenemos que tener presente este esquema, memorizarlo, porque si yo me paso de los pases que vienen estandarizados, en la mayoría de las farmacopeas, sobre todo, porque en clínica casi no tenemos, hay un poquito más de libertad en ciertas cosas. Pero si yo me llego a pasar, ahí el problema es la deriva genética, la modificación, sobre todo en las bacterias que tienen mecanismos de resistencia ya estandarizados. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder las condiciones también macroscópicas de la colonia, ¿cierto? Empezamos a verla más envejecida, cambia. Y esto hace que nuestro control interno en sí tenga graves consecuencias, porque si yo sé que mis pruebas de identificación, por ejemplo, en un BITEC, tienen que pasarme todas en la tarjeta GN o GP superior a un 98-99%, y ya veo que como que me empieza a bajar el porcentaje e incluso no puedo determinar, pareciera que no se determinara la resistencia clara de un perfil. Yo ahí tengo que de una vez frenar y revisar qué está pasando con mis cepas. ¿Qué sucede? El paso a seguir correcto es el siguiente. Si yo pasé mi control de calidad de mi perlita, saqué una perla, sembré, hice mi cepa de trabajo, pase número 7, incubé, ¿cierto? Y vi que no me entraron los controles de calidad en pruebas de identificación o de susceptibilidad. Lo que debo hacer es sacar aleatoriamente otra perla. Saco otra perla. Si tampoco me vuelve a entrar, desafortunadamente yo tengo que sacrificar el lote, ¿cierto? Es decir, yo tengo que volver a revisar desde mi cepa de referencia que pudo haber pasado con la criopreservación de estas cepas de reserva, de donde obtengo mis cepas de trabajo. Eso hay que tenerlo muy presente. Em, bueno. Quiero dejarles como acá una información en general obtenida del CLCI de las diferentes cepas que nosotros utilizamos en el área de microbiología para el control de calidad. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy famosa la Escherichia coli 25922 con control de calidad general, ¿cierto? De pruebas de susceptibilidad. Cada laboratorio mira cuáles cepas de ATCC puede adquirir, pero es importante que tenga por lo menos una de cada género: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, y en lo posible, por supuesto, un no fermentador Pseudomonas aeruginosa. Lo más óptimo sería tener todo este tipo de cepas ATCC que me permitan revisar los diferentes mecanismos de resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, Staphylococcus aureus ATCC 43300 nos sirve para poder confirmar que estoy detectando MRSA en mi laboratorio. Gravísimo que, por ejemplo, yo no tenga esta cepa ATCC y en realidad no tenga una claridad si estoy detectando este mecanismo o no, o si siempre lo detecto cuando tengo un OXA resistente. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el Enterococcus fecalis 29212, que es indispensable para poder hacer y evaluar la sensibilidad a trimethoprim sulfamethoxazol, entre otras cepas ATCC. Las que tengo en la parte derecha son las principalmente utilizadas en control de calidad de discos. En la izquierda, pruebas de susceptibilidad por MIC, y en esta para discos. Que son como las principales.
Claramente esto nos permite verificar ciertas condiciones incluso de los agares, sobre todo de Müller-Hinton, que es lo que también les quiero hacer referencia más adelante. Entonces, ya hablando pues de las cepas ATCC, cómo las manipulo dentro de mi laboratorio, yo debo tener presente que no solamente tengo mis cepas ATCC y ya, no, yo tengo que controlar todo lo que hace parte del diagnóstico desde la siembra hasta la liberación del resultado de mi paciente. Entonces, cuando yo siembro, podríamos hacer el ejemplo de la siembra de un líquido cefalorraquídeo. Lo primero que yo debo tener claro es mi manual de control de calidad en específicamente cómo debo sembrar ese líquido cefalorraquídeo. No es que un profesional lo siembra de una manera y otro profesional de otra. Entonces resulta que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo requiere que hacer siembra en caldo tioglicolato. Es lo más aconsejado. ¿Por qué específicamente de su sedimento? Porque yo puedo tener allí microorganismos que de una no me van a crecer en un medio nutritivo, sino que requieren de cierta enriquecimiento o estabilidad y lo puedo observar a las 24 horas. Pero entonces resulta que hay un profesional que lo procesa sin caldo y otro con caldo. Ese es el control interno. Yo debo tener todos mis procesos estandarizados. Entonces, que se siembra en agar, sangre, chocolate, McConkey, que debo hacer una siembra del sedimento correctamente estandarizada en condiciones estériles en caldo tioglicolato. Pues bien, ¿cómo garantizo yo que estos agares realmente que tengo están funcionando y que van a aislar lo que yo quiero, o sea, que lo que puede tener el paciente, ¿cierto? Que son, si en caso de una sepsis que suele pasar, encontrar bacilos gram negativos, que sería gravísimo, pero puede ser que esté funcionando mi McConkey, pero también que si ya me puedo redirigir a un hemófilus, me crezca en ese agar chocolate, que sabemos que requiere ciertos factores de crecimiento, pues debo hacer un control de calidad de los medios de cultivo. Y los medios de cultivo siempre, antes de ponerlos a su uso, tuvieron que haber pasado por la revisión de su aspecto físico. Hay laboratorios que hacen sus medios de cultivo, requieren mucho más rigurosidad del control de calidad. Hay laboratorios que compran los medios de cultivo, pero estos laboratorios, estos proveedores de medios de cultivo deben estar certificados en la ISO 9000. ¿Para qué? Para que yo pueda realmente de ahí basarme en los medios exentos y no exentos. ¿Cierto? Entonces, la mayoría, por decirlo así, que usamos en clínica, si viene de un proveedor certificado, no tendría que volver a hacerle este control. Un control de calidad específico me refiero a productividad y selectividad. Pero si en cambio mi proveedor no es certificado, yo debo hacer absolutamente todos los controles de calidad correspondientes al control del medio de cultivo. Los generales son estos. Yo valoro el aspecto físico, tiene que haber un nivel uniforme, ¿cierto? En la placa, la superficie tiene que ser lisa, específicamente de Müller-Hinton de color beige. Si yo veo que hay burbujas, si yo veo que está desigual la placa, en un lado está más alta que la otra, sobre todo esto tiene mucha implicancia en Müller-Hinton, esa caja no la puedo utilizar. Debo tener presente que a mis cajas debo hacerles un control de esterilidad. Si yo manejo lotes inferiores a 100 cajas, entonces evalúo en 5% de las cajas. Esto sobre todo, pues si quiero ser estricto con mi 15189, lo hago tal cual. Si tengo más de 100, entonces en este caso se tiene que hacer del 10% de las cajas. Pero en el laboratorio clínico yo lo que hago es que saco una caja de un nuevo lote, ¿cierto? Valoro por lote y esto lo tengo que hacer cada vez que cambie el lote en mi área de microbiología e incubo la caja 72 horas en condiciones de crecimiento normal. Solo pasa las cajas en las que no hubo crecimiento de nada porque allí probé que realmente vienen estériles, ¿cierto? En caso tal yo encuentre crecimiento a las 20 a las 48, a las 72 horas, sobre todo pasa a veces
con estafilococo epidermidis o puedo encontrar en algunos casos hongos, yo debo repetirlo con otra caja del mismo lote para asegurarme de algo. O pudo haber sido que hubo un problema en la manipulación de la caja, ¿cierto? En la incubadora, o realmente que el lote tiene problema. Entonces siempre tengo que repetir mis controles de esterilidad para confirmar y poder dar con la razón de la cual una caja me crezca algo sin haberla inoculado. Es importante, en cambio, pues también tener presente que existen controles mucho más exigentes que son los controles o los métodos econométricos. Esto es otro nivel, no todos los laboratorios lo hacen. Viene más, más designado para controles de calidad en microbiología industrial, pero qué bueno que nosotros lo apliquemos a la clínica, más porque la 15189 manifiesta que se debe probar el funcionamiento de mis reactivos y yo no me puedo confiar siempre en que mi medio está óptimo, siempre, aunque sea exento, sería muy bueno y esta parte sí es sugerible que yo al menos cada cierto tiempo le pueda hacer una metodología econométrica a mis agares. En el caso de quienes producen como tal sus medios de cultivo, tienen que hacer un control de pH porque el pH tiene implicancias también graves en los agaves. Este es un cuadro de los principales efectos que tiene no cuidar ciertos parámetros en el agar Müller-Hinton. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos tener presente que la concentración de tiamina y timidina debe ser la que es, porque es que si está alta, yo puedo tener graves inconvenientes en las sulfonamidas. Eso es algo que debo tener presente porque me genera falsos resistentes, sobre todo quienes producen el agar. Actualmente, pues sabemos que no, ya casi no es así, todo el mundo compra su Müller-Hinton, pero el Müller-Hinton es uno de los agares que se considera no exento. O sea, yo debo hacerle todas las pruebas a mi agar Müller-Hinton para saber que está funcionando correctamente, ¿cierto? Es decir, tengo que probar los antibióticos claves como las sulfonamidas, tengo que verificar los cationes divalentes, la relación que no estén altos, porque si lo están me genera falsos resistentes en aminoglicósidos principalmente. El pH es indispensable, como les mencionaba anteriormente, porque si el pH está alto, entonces vamos a tener falsos sensibles específicamente en aminoglicósidos nuevamente, en cipro. O sea, son condiciones que en realidad nos van a afectar mucho los resultados de nuestros pacientes. ¿Quién iba a pensar? Pero el espesor también. A veces nosotros trabajamos en automático y no revisamos, aunque sea un Müller-Hinton que sea certificado, porque todos mis agares deben tener certificado de análisis, yo debo hacer la revisión física de todo. Es decir, color, espesor, que no hayan burbujas, debo atemperarlo claramente para poderlo utilizar y estos parámetros los valido también con cepas ATCC, valorando cada uno de esos antibióticos clave que me muestran si hay algún problema con con estas relaciones de tiamina, timidina, de los cationes divalentes, el pH, ¿cierto? Y las cepas de referencia normalmente utilizadas son estas, como las habíamos mencionado antes, que nos permita tener ese control adecuado también de nuestro agar para que cumpla con las especificaciones técnicas del agar Müller-Hinton, que es uno de los agares exentos perdóname, no exentos más importantes. ¿Cuál otro hogar es no exento? Es decir, que requiere el control de calidad completo de incluso método econométrico, lo que tiene que ver con Neisseria gonorrea. Todo el Taller Martin es un agar que tiene que tener completo control de calidad. Es decir, no debo asegurar que porque mi proveedor ya me dio un certificado, no, yo tengo que hacerle la valoración de todos los parámetros. Eso es súper clave. Em, Hablando pues del método espérenme que acá sí les especifiqué. Sí. Del método econométrico,
quiero hacerles énfasis en algo. Esta es la prueba, es la forma, digamos, más fácil, que es la metodología semi-cuantitativa, que normalmente nos enseñaron en las universidades y que un laboratorio, por supuesto, puede implementar. Y es que con un inóculo 0,5 McFarland, del un microorganismo que quiero valorar típico de un agar, lo que hago es que genero 5 estrías en este tipo divido mi caja, ¿cierto? La caja que voy a revisar, que realmente permita el crecimiento. em, entonces voy a dividirla en 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes van a tener 5 segmentos. Esto es muy importante porque el quinto cuadrante, por decirlo así, es una línea que yo voy a trazar en la mitad, que voy a colocar en todo el centro de los 4 cuadrantes. Cuando yo hago el análisis de productividad, claramente lo que tengo que hacer es que con un asa calibrada de 10 microlitros, empiezo a trazar cada uno de los cuadrantes, empezando desde el A hasta el D, ¿cierto? Y al final realizo una línea en toda la mitad, que sería mi número 5. Empiezo con el A y empiezo a trazar el asa 1, 2, 3, 4, 5 sin recostarla, sin volver a tomar y voy pasando a cada cuadrante. Paso al B, sigo otra vez 1, 2, 3, 4, 5 hasta que ya termine en mi última línea, que es una que voy a trazar en la mitad de los 4 cuadrantes. Cuando yo voy a hacer como tal el recuento, que ese es el semi-cuantitativo, del método ecométrico. Entonces, aquí es importante tener presente que cada rayita va a tener un puntaje de 0,2 y la línea central que voy a hacer en la mitad va a tener un puntaje de 1. Luego, ¿qué va a pasar? Si hay crecimiento en todos los cuadrantes y en la línea que voy a hacer en la mitad, voy a obtener un puntaje de 5, ¿cierto? Entonces, el rango del índice de crecimiento absoluto, que es ICA, en la productividad me valora la capacidad que tiene este agar que estoy probando, ¿cierto? Que es un agar nuevo, que es un agar que produzco en mi laboratorio, que es un agar que es, es no exento, que necesito hacerle este método ecométrico. Entonces, la productividad permite eso, revisar la capacidad que tiene ese agar para que me crezca lo que me debe crecer. ¿Sí? Aquí me tiene que crecer una Neisseria gonorrea, debe crecer la Neisseria gonorrea. Es importante tener presente que se considera probado, ¿cierto? En medios no selectivos, un índice de productividad superior a 3,5. Y en uno selectivo no debe ser inferior a 3, ¿ok? Para que lo tengamos presente, porque el selectivo no tiene como que claramente su variabilidad, por lo que no tiene un agente que evita el crecimiento de otros. De 2,5 a 5 yo paso ese medio, pero si me da de 2,5 a 4,5, que es una productividad media, yo tengo que revisar qué está pasando porque no es lo óptimo. Pasa, pero no es lo óptimo. Y en selectividad, pues es todo lo contrario. Yo aquí busco que me dé 0, que no me crezca nada, porque claramente tengo que probarlo con un microorganismo que no me debería de crecer. Estos son los rangos ICA, tanto para productividad y selectividad en el en el método semi-cuantitativo, pero hay métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos ya han sido, digamos, más estandarizados, el modelo de Miles y Misra. Ya lo que se hace es que se realiza una dilución de 1 millón UFC hasta 10 UFC y yo siembro estas diluciones. Las siembro en esta, tal como aparece en esta caja, para poder calcular efectivamente la razón de productividad y de selectividad, que simplemente este ha sido diseñado para comparar un agar nuevo frente a uno que yo tenga de referencia. Por eso, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, yo tengo mis diferentes diluciones. Hago recuento del número de colonias presentes por factor de dilución, claramente que cumpla con el rango de conteo estandarizado para microbiología. Y yo acá lo relaciono en el denominador con el número de colonias del agar control o de referencia.
Esto me tiene que dar para productividad del 70 al 80%. Y para selectividad, esa razón de selectividad tiene que ser del 0,1 al 0% en relación a mi cultivo de referencia, a mi caja de referencia, porque quiero probar esta nueva caja, este nuevo lote, o veo fallas y tengo un lote de referencia y el otro como que lo estoy pensando, le hago este método. Entonces, en la productividad buena, debo tener presente que debe haber crecimiento en la quinta de ilusión. O sea, 100 UFC, tiene que haber crecimiento. Y en la selectividad, debe haber una inhibición completa, ¿cierto? O únicamente crecimiento en la de 1 millón UFC, que claramente es la concentrada, eh, pero en realidad tiene que hacer apenas de una colonia para que no me supere el porcentaje de la tasa perdón, de la razón de selectividad. Entonces, a veces no sabemos si no conocemos esta información y es importante porque los agares hay que controlarlos específicamente en eso. Y no solamente controlamos los agares, nosotros también debemos controlar los reactivos otros que implementamos dentro de nuestros procesos, ¿cierto? Hay laboratorios que, por ejemplo, hacen su propio caldo tioglicolato, ¿cierto? Tienen su fórmula, su selenito. Estas preparaciones deben contar con toda la ficha técnica clave, ¿cierto? Debe decir cuál fue el pH, quién lo preparó, debe tener el control de esterilidad que se le tiene que hacer pertinente. Los reactivos comerciales, por supuesto que también, no solo los medios de cultivo, sino todos los demás que yo utilice, lo que tiene que ver con las tinciones de Gram, para las cuales debo utilizar también cepas ATCC, en lo posible montajes de mezcla de una Gram positiva con una Gram negativa, ¿cierto? Que yo pueda ver en mis láminas los dos tipos de bacterias para realmente valorar que mis colorantes, mis reactivos estén funcionando bien. El control de calidad de los reactivos de tinción de Gram depende del procesamiento que realice el laboratorio, ¿cierto? Lo más objetivo es que se realice de manera diaria y por supuesto que cada vez que ocurre el cambio del lote de cualquiera de los reactivos se tiene que hacer. Lo mismo que ocurre con los discos antimicrobianos. Cada lote nuevo, debo revisar que todo me esté entrando dentro de los rangos que están establecidos por CLSI en el manual M100, ¿cierto? De las tablas 4 hacia abajo. Importante tener presente que si yo sospecho que me cambió la temperatura de ciertos encidiscos, recordemos que hay que incubarlos a -20 grados centígrados, sobre todo los betalactámicos, que son muy delicados en cuanto a la temperatura. Y si yo sospecho que hubo un cambio de temperatura, un daño como tal en mi refrigerador, yo debo hacerle control de calidad completo para averiguar, para confirmar que la potencia no haya cambiado. Es decir, no solamente es en lote nuevo, sino también cuando yo tenga hallazgos. Cuando yo tenga sospechas de que hubo alteración en las condiciones de almacenamiento y o de paso de la cadena de frío. Yo no puedo sacar unos sensidiscos a -21 grados centígrados y de una vez pasarlos a la cabina de bioseguridad y empezar a montar. Debo garantizar un paso adecuado sin generar afectación en el sensidisco, es decir, lo paso primero a una refrigeración de 2 a 8. Después de un tiempo prudente, ahí sí lo saco de refrigeración de 2 a 8 a temperatura ambiente para poder hacer el uso de los antibióticos, de los encidiscos, teniendo presente que solo voy a sacar los que voy a usar. No puede ser que yo saque toda la caja con los 30 encidiscos que tengo en el laboratorio y los paseo los 30. No, saco en esta cadena de frío correspondiente, ¿cierto? Sin generar un choque térmico únicamente los que voy a utilizar para un montaje específico de alguna prueba complementaria, si voy a confirmar una BLE, etcétera. Es importante tener en cuenta que dentro del área de microbiología también se deben realizar controles de temperatura y de humedad. Esto es muy importante porque empezando que como nosotros manejamos patógenos que pueden estar en el aire, que están en las superficies, esto no puede generar falsos positivos. Luego tengo que hacer un control adecuado de mis incubadoras y de mi cabina de bioseguridad. Las incubadoras después de su lavado correspondiente, ¿cierto? Que el laboratorio define
hacerlo, si desea hacer de manera semanal, es importante tener presente que yo debo colocar una caja por lo menos de agar sangre y saburo para verificar que la limpieza haya quedado acertada y no tenga crecimiento de bacterias u hongos. Lo mismo pasa con la cabina de bioseguridad. Las cabinas de bioseguridad tienen filtros, ¿cierto? Es decir, está todo el tiempo fluyendo aire. Yo necesito dejar por lo menos 15 minutos estas cajas abiertas para verificar que estoy trabajando en un ambiente estéril cuando estoy procesando mis muestras de pacientes. Todo esto tiene que estar documentado, todo tiene que estar en registros claros en donde yo tenga control de mis incubadoras, control de mis cabinas, control de superficies también. El de superficies es más adaptado de farmacopeas de microbiología industrial, no todos lo realizan, pero es muy bueno hacerlo también, porque sobre todo en las zonas de validación y donde se hace el montaje en los equipos, debe garantizarse que las superficies que alrededor del profesional estén realmente, que no estén, no tengan la posibilidad de generar una contaminación durante el montaje. Entonces, con hisopo perfectamente en un área establecida que define también el laboratorio, si lo quiere hacer a partir de farmacopeas, realizo un recuadro, ¿cierto? Con las medidas correspondientes y con un hisopo lo que hago es recorrer toda la zona de esos mesones a tratar de hacerlo en las diferentes zonas claves de procesamiento, es decir, en la parte de siembra, en la parte de lectura de cajas, en la parte de montaje, hacer con un hisopo, tomar caldo tioglicolato, ¿cierto? Recorrer esa área e incubar en caldo tioglicolato para ver qué debo mejorar si de pronto encuentro crecimiento de muchos microorganismos, porque esto me permite evidenciar las condiciones de limpieza, si lo estamos haciendo bien o no en el área de microbiología. Y ya para finalizar, pues yo les quiero comentar que microbiología, el control de calidad interna en microbiología es un proceso arduo, que cada vez que el laboratorio revise más a fondo el CLCI y revise más a fondo las farmacopeas, que es donde nosotros obtenemos los principales controles de calidad para nuestros agares, nuestra siembra, la frecuencia de las mismas. A veces tenemos mucho registro físico. Yo les quiero hablar de Greenbell, que es una gestión integral para control interno, que es, no solamente maneja microbiología, en realidad todas las áreas, pero esta es una herramienta digital que Quality Consulting tiene, que es muy buena, porque nos permite ahorrar como esas carpetas en físico del área de microbiología y estandarizar todo en una sola plataforma digital. El módulo de microbiología en sí abarca tinciones, medios de cultivo, identificación bacteriana y susceptibilidad microbiológica. Puedo tener todo en una sola plataforma, completamente digital. A veces pasa que entonces me piden en una visita de secretaría un control de calidad interno, por ejemplo, que haga referencia a el seguimiento que debo hacer de manera diaria y semanal de mis equipos, como por ejemplo la balanza, como por ejemplo los microscopios, las cabinas de bioseguridad, mi Density Check y todos los equipos que tengo, ¿cierto? Y se nos refunde o tenemos muchas carpetas, no es claro dónde colocarlo. El módulo de microbiología, herramienta digital clave, nos ayuda a que todo esté en una sola. Y la automatización es el futuro, en realidad. ¿Por qué? Porque ahora los laboratorios están impulsando a cero papel. Ese es el objetivo de los laboratorios que desean alcanzar las expectativas actuales por ambientales y también en organización. Entonces, este módulo es muy impresionante porque quiero traerles, por ejemplo, acá ciertas partes del módulo, porque me permite guardar los lotes de todo lo que tenga, lotes de paneles, lotes de cepas ATCC, lotes de reactivos, lotes de todo lo que yo manejo dentro del área de microbiología y lo puedo ir registrando de tal manera que cuando yo vaya a hacer mi control de calidad diario, entre a un módulo como este, en donde yo simplemente selecciono los lotes de las cepas ATCC, de los medios, de lo que haya utilizado en cada una de las etapas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el módulo aparece ICA, el índice de crecimiento absoluto, que les comentaba, que puede ser determinado de manera semicuantitativa o puede ser determinado de manera cuantitativa o incluso hay una manera cualitativa que creo que la mayoría de los laboratorios
a veces como que nos reducimos a esa, ¿cierto? Que es únicamente, ay, aquí me tiene que crecer estafilococo aureus, le siembro un estafilococo aureus, creció, listo. Aquí no me tiene que crecer estafilococo aureus porque es un maconqui y tiene cristal violeta. Ahí ya, listo, ya. Eso es una observación meramente cualitativa, pero que puede estar dejándome pasar condiciones más rigurosas de la valoración en el índice, en el método ecométrico de mis agares. Aquí está el ICA. En el ICA ustedes registran el lote de cada uno de los medios que entonces que valoraron. No solamente está para habilitado el módulo para este tipo de índice, sino adicional para que cumpla, ¿cierto? En medios de cultivo con todas, ahí están todos los parámetros físicos que debo revisar. Si hay burbujas, el color, la altura, todas las condiciones físicas que debo revisar también las puedo registrar en este módulo. Y miren que en la parte superior está tinciones, medios de cultivo, superficies y ambientes, susceptibilidad, identificación microbiológica, pruebas complementarias. Quise colocar, por ejemplo, esta de pruebas de susceptibilidad porque es muy práctico. Digamos que el BITEC, por ejemplo, te genera que aprobaste el control de calidad semanal. En esa semana pasaste un Proteus vulgaris, ¿cierto? Para controlar la GN y pasaste también una 403 para valorar en Klebsiella la detección del mecanismo de KPC. Pero entonces acá hay que tener muy presente de que ese PDF a veces como que se nos refunden muchas carpetas, únicamente se carga acá en la sección seleccionar archivo y tienen todo lo integrado a los equipos también digital en una sola plataforma. Quiero hacer énfasis de que es importante que esto cumpla también con lo establecido por la 15189 en cuanto a qué, en cuanto a que tiene que estar el agar, lote, fecha de vencimiento, la cepa utilizada con su lote, con su fecha de vencimiento, el instrumento que utilicé, el repique en el que estaba, ¿cierto? El pase de mi ATCC, resultado, apruebas, no apruebas, comentario con el adjunto. O sea, todo esto hace que digitalizado yo pueda en realidad tener una mejor organización de mi área de microbiología. Y definitivamente que, pues, en general de eso se trataba. Es importante que tengamos presente que actualmente hay mucha información para estandarizar nuestros laboratorios de microbiología, pues nuestros controles internos. Les recomiendo mucho la revisión que hace la CIM de la 15189, los parámetros que aplican a nuestras áreas, ¿cierto? También, por supuesto, los manuales de la CLCI, específicamente el M22, 07 y 02. Y bueno, de eso se trataba la charla. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias también a todos los participantes que se mantienen conectados. Muy interesante, muy eh, oportuna esta revisión. Fíjate, nosotros quisimos dejar el mes de marzo para poder conversar acerca de actualizaciones en microbiología, porque hay mucha normativa que se actualiza a inicio de año, ¿ya? Entonces, dejar a fin de año, dejar para diciembre, dejar para noviembre actualizaciones en microbiología consideramos que no era oportuno, y por lo tanto tomamos la decisión de guardarnos para el primer trimestre. Y bueno, lo que hemos visto hoy día nos da la razón y por supuesto que nos desafía a poder tener un año para poder implementar o para poder detectar las brechas sobre estos temas que hemos revisado y ver cómo estamos en nuestros laboratorios. Mira, quiero compartir contigo los resultados de una encuesta que hicimos mientras tanto estabas presentando. Vamos a finalizar la votación. Participaron 45 participantes. Ahí estamos compartiendo los resultados. Y la pregunta fue, ¿qué tipo de cepas de referencia utiliza en su laboratorio? ¿Ya? La opción uno, cepas comerciales. El 60% utiliza cepas de referencia comerciales. Un 33% guarda las muestras que le envía su proveedor externo de programas de evaluación de calidad. ¿Ya? Un 4% se consigue cepas comerciales con algún laboratorio amigo, con algún colega
y un 2% no utiliza definitivamente cepas de referencia. Pero fíjate que interesante que tenemos un porcentaje no menor, un 33% de participantes que, digamos, comparten que ellos utilizan o guardan estas cepas del laboratorio de referencia que envían el programa de evaluación externa de la calidad para hacer su control interno. ¿Qué opinas tú de ese resultado? Dios mío, qué susto. Mentiras, no, es que las cepas de referencia en realidad no son de fácil acceso para todos los laboratorios, es entendible, ¿no? Me sorprende la inteligencia de quienes utilizan las cepas de control de calidad externo, pues porque finalmente si un laboratorio no tiene acceso de ninguna manera a acceder a una comercial, teniendo asignados de un control de calidad externo, podría al menos salvaguardar, ¿cierto? O al menos tener cierta tranquilidad, porque claramente no siempre van a ser, no van a ser cepas que van a estar reconocidas en todo su perfil fenotípico como las que tiene el CLSI, pero al menos digamos que entre eso y no hacer nada es una ayuda. El 60% adquiere comerciales, lo cual está súper bien, porque sabemos que esas tienen como tal todos los parámetros estables, son cepas completamente conocidas, que están dentro del CLSI y a eso ojalá apunten ese 40%, porque pues en realidad, aunque a veces uno no lo crea, pero calificando control de calidad externo, uno se da cuenta como justo una cepa que se envía de manera aleatoria desafía completamente la tecnología que tenía el laboratorio. Y siempre llegamos a una conclusión. Maneja cepas ATCC para poder valorar, por ejemplo, la resistencia a vancomicina. No tengo esa cepa ATCC. Entonces, claro, tú no estás probando cómo tu equipo está funcionando respecto a la vancomicina, porque en realidad no le estás poniendo, por ejemplo, una que sea vancomicina resistente. Y eso ha pasado, sobre todo en el control de calidad, en donde uno llega a la conclusión, o sea, qué importante, porque si ella hubiera tenido un control de calidad interno, una cepa de referencia con banco resistente, que normalmente es Enterococcus fecalis, seguro que no había pasado esto con este control de calidad en donde la banco estaba resistente, en donde no la reportó resistente porque su automatizado no lo estaba detectando y lo más denso, que ese banco resistente es indispensable tanto en entero como en estafilo. Y entonces, ¿cómo están sus pacientes? Es muy importante impulsar siempre, desde la medida de lo posible, a que todos adquieran comerciales. Pero los que no pueden, no hay que quedarse inquietos, no hay que limitarse a no tenerlas, sino buscar la manera de poder salvaguardar mis resultados. Sin embargo, la idea es impulsarnos hacia la 15189 y tener los mejores estándares de calidad. Sí, pero fíjate que qué interesante que también podría transformarse en un desafío, entendiendo que los laboratorios de referencia nacionales, en el caso nuestro en Chile tenemos el Instituto de Salud Pública, que es el que organiza el programa de evaluación externa más masivo, digamos, que permite que todos los laboratorios, independiente de su nivel de complejidad o de su, eh, de su tamaño, puedan acceder a este programa de evaluación externa, que a veces nos envía, perdón, muestras clínicas que ellos han encontrado, ¿cierto?, en pacientes que les llegan allá como referencia. Y en otros casos son muestras ATC, son cepas ATCC que compran, ¿cierto? Y que las envían a todo Chile. Obviamente que ya decir que son muestras o cepas de referencia orienta un poco al, al laboratorio, ¿cierto? A qué buscar, porque no tenemos cepa de referencia para todos los microorganismos de manera comercial. Entonces, pero sí tal vez después de que se comparten los resultados, cuando es una cepa de referencia, sí sería bueno que estos laboratorios informaran, por ejemplo, el número de pases. Porque obviamente si están en el último pase, ya la calidad para guardar esa cepa por varios meses no va a ser la óptima. Entonces, tal vez sería un desafío ahí para que los laboratorios de referencia pudieran informar después de que se reportan los resultados del programa, del envío,
a qué correspondía esa muestra y si es una cepa referencia, en qué pase está. Eso sí es totalmente válido. El control de pases en las cepas de referencia es indispensable. Creo que traté de mostrarlo de manera general, pero los cambios son bastante contundentes. Lo hemos visto también dentro de la valoración de muchas cepas cuando se califica el control de calidad externo. Pero aquí es muy importante tener presente y es que donde yo adquiero mis cepas comerciales, siempre me tienen que dar un certificado de análisis. Y ese certificado de análisis me garantiza en qué pase está mi cepa, ¿cierto? Y lo mismo que tú dices es completamente válido. Cualquier movimiento de adquisición de una cepa de donde sea, si no sea comercial, debe venir referido con el pase en el que se encuentra. ¿En qué medios la sembraron, cierto? ¿De dónde viene ese medio? Porque acuérdense que, como les dije, está estandarizado, por ejemplo, para hacer sobre todo la preservación de las cepas ATCC, hacerlo a partir de agares claves, que no tengan tantos componentes que pueda generar, digamos, daños en las cepas. A veces uno podría creer el agar sangre, no, el agar sangre no es óptimo. Hay que ser un agar de tripticasa para hacer la criopreservación. Es decir, todo tiene que ser, si yo adquiero una cepa de referencia de donde sea, tienen que decirme pase, cómo la preservaron, las metodologías utilizadas para tener un indicio de que estoy cumpliendo con las reglas de calidad y poder hacerla comparable dentro de mi laboratorio respecto a los rangos de SLSI. Genial. Mira, Carla Ponce, ella nos pregunta sobre esta plataforma para el control de calidad en el área de microbiología, sobre Greenbelt. ¿Le puedes contar un poco cómo pueden acceder en la página web de Quality Consulting, cómo pueden llegar ahí? Ah, sí, bueno, o sea, ustedes pueden acceder para conocerlo, escriben así tal cual Greenbelt en los navegadores de Quality Consulting. Pero digamos que conocer en sí a fondo, como les mostré, ya lo hacemos. Si ustedes lo quieren adquirir, por supuesto que lo pueden hacer desde cualquier país. Les hacemos la inducción con el video correspondiente de cómo funciona. Pero la información general ustedes la encuentran como Greenbelt de Quality Consulting en cualquier navegador. Maravilloso. Y por último, invitar a los participantes que aún se mantienen conectados a realizar la última pregunta antes de ya ir cerrando. Eh, Lorena, hablamos sobre control de calidad de medios de cultivo, superficies, eh, algunas otras condiciones ambientales, insumos, algunas soluciones que pudieran prepararse dentro del laboratorio. Pero, ¿qué, qué otras áreas crees tú que vale la pena incorporar dentro del control interno? Bueno, yo aquí pues quiero hacer énfasis en que hablé únicamente pensando en una sección de microbiología, pero la sola sección de biología molecular de microbiología tiene su propio control de calidad. Y la sección de micobacteria tiene su propio control de calidad, porque quienes manejan micobacterias en un área de microbiología interna, pues bueno, debe estar separada, pero en el mismo laboratorio tienen controles muchísimo más específicos, por ejemplo, de la cabina de bioseguridad. Ellos tienen que, claramente, porque Mycobacterium es delicadísimo desde la siembra hasta la liberación de resultado, y por lo tanto, eso nos implicaría otra charla, que abarcara micobacterias y que abarcara PCR, por el solo hecho de que tienen, digamos, contaminaciones cruzadas mucho más delicadas que solo el área de microbiología. Y aparte, micología también tiene su propio control de calidad, porque aquí tenemos microorganismos mucho más volátiles, en donde se requiere un control más estricto. Entonces, efectivamente, eso en cuanto a todas las áreas que pueden estar contenidas en una sección de microbiología. Y en cuanto a las mismas áreas en sí de una sección de microbiología, que es importante tener presente que el control de calidad, que de pronto no les mencioné y que a veces influye mucho,
también va en la fase posanalítica en las reglas de experto. Porque a veces no controlamos cómo se están liberando las reglas de experto de mis informes de microbiología. Y resulta que no, el equipo no me está colocando las notas que yo le especifiqué a un estafilococo aureus meticilino resistente. Si de pronto yo separé bacterias que son AMC desreprimibles o no tanto, ¿cierto? Y no me está, o la nota de Morganella me está saliendo en Citrobacter y la nota de Citrobacter me está saliendo en Morganella cuando son AMC con tasas de represión completamente diferentes. Yo ahí pude haber procesado muchas cosas muy bien, todo mi proceso, pero el control interno también está en la fase posanalítica, de que mis reglas de experto estén saliendo acorde al fenotipo de la bacteria que estoy reportando y que el profesional tenga claro en qué momento debe confirmar, de estar protocolizado. En este caso, si tiene que confirmar un antibiótico o no, si es fecalis officium, cambia. En este caso tú confirmas, en este otro caso no. Por ejemplo, para el caso de la ampicilina, pero es indispensable también ejercer un control de calidad interno muy fuerte en la fase posanalítica por las reglas de experto, hablando ya a profundidad de solo una sección de microbiología porque en realidad el control de interno abarca estas otras áreas que te comentaba.